mañana con 33 minutos y ya se encuentra en nuestra mesa de trabajo el ministro de ese ramo, precisamente, Patricio Donoso. Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Vamos a empezar preguntándole qué es lo que ha sucedido, digamos, en qué situación están estas reformas laborales que hace meses ya oíamos que iban a llegar a la Asamblea Nacional y hasta el momento no han llegado, ministro. Buenos días. Buenos días, Andrea, Lautaro, Verónica. Decirle al país a través de este importante medio de comunicación que ya es hora de que la clase política deje de darle la espalda a los 5 millones de ecuatorianos que están o desempleados o subempleados o viven en la informalidad. Informalidad que trae como consecuencia pobreza, desasosiego y por supuesto ya es hora de hacer las cosas. No le pidan al presidente Guillermo Lasso que haga lo mismo que hicieron regímenes anteriores, porque el resultado sería el mismo. Si quieren que las cosas cambien, hay que hacer cosas diferentes, y esa es lo que usted acaba de mencionar, Andrea, una normativa laboral mucho más amigable, que permita que las pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, contraten más gente. Es que de eso se trata, incorporar más ecuatorianos a las nóminas de las empresas, que son las que generan empleo. Termino con esto esta parte, Andrea. Es el sector privado el que genera empleo. El 92% del empleo lo genera el sector privado. El sector público tiene la obligación de generar políticas públicas amigables para que los empleadores contraten más empleados. ¿Cuándo llegarían entonces las reformas a la Asamblea Nacional? Se está conversando. Yo personalmente he conversado, créame, Andrea, con todos los dirigentes sindicales, con todos, con el señor Tatamoez, el señor José Villavicencio, el señor Pepe Chávez, el señor Edgar Zarango, el señor Richard Gómez, con todos. ¿Para qué? Y además con la cadena y con ustedes, los medios de comunicación y con las cámaras de la producción. ¿Para qué? Para que en su momento llegue un proyecto laboral mucho menos rígido, con mayor fortaleza, a fin de que aquellos bloques legislativos no le den de espalda a los ecuatorianos que necesitan empleo. Pero no se tiene previsto tal vez fecha aún, en un mes, 2 meses, ministro. Cuando se dialoga, Andrea, no hay que ponerse ni frenos, ni cortapisas, ni barreras. Hay que hacerlo abiertamente a fin de que todas las partes tengan la oportunidad de dar a conocer su opinión. Porque si ponemos plazos, barreras, estamos disminuyendo la potencialidad del diálogo. Ministro, justamente usted dice que hay que llegar a estas conversaciones con otros bloques, otras bancadas. Hay una nueva mayoría que es públicamente se conoce que es opositora al gobierno. ¿Qué tipos de, no consensos, quizás de temas de que ustedes pueden ceder para que no se archive en las reformas, que sería muy grave porque hemos visto que varios proyectos se están archivando? ¿Qué hacer de parte del gobierno? ¿Cómo poder llegar a un acuerdo para que esto no suceda? Usted acaba de decir archivar proyectos. Mire, archivaron la ley de inversiones y debe darse a qué, a viejo axioma de qué, a mayor inversión, mayor emprendimiento, mayor empleo. Y resulta que archivaron un proyecto de inversiones. Mire, yo fui legislador 8 años, 2 de ellos como vicepresidente. Se inventó hace muchos años el debate legislativo. Si aquellas 83 voluntades que archivaron el proyecto tenían otra opinión sobre el texto y los artículos del articulado de ese proyecto de ley, pongan su opinión, pues, pero pónganlo, debatan, pongan su opinión y aprueben. Pero con las reformas laborales, ¿qué se puede hacer? Por supuesto, pero no archivar, pues. Y la primera acción para generar empleo es inversión y seguridad jurídica. Una pequeña digresión con su venia. Acaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos de determinar en un análisis que el Ecuador es un país riesgoso para invertir. Que escuchen esto los asambleístas y sepan que para impedir que el Ecuador esté en esa categoría, tenemos que generar seguridad jurídica. Y no se genera seguridad jurídica con archivos de ley, sino tramitando la ley. No hay ley perfecta, pues hay que mejorarla a través del debate legislativo. En lo laboral hay que hacer lo mismo. Repito lo que le decía Andrea, una ley, una normativa laboral que sea mucho más amigable, que invite a los empresarios a contratar más gente, que se haga, que se pierda, escúchese muy bien esto, que se pierda el miedo a contratar más ecuatorianos en las nóminas de las empresas. Ustedes son periodistas, les invito a algo. ¿Por qué no le entrevistan, y lo han hecho muchas veces, a cualquier empresario, sobre todo mediano y pequeño? ¿Sí? No le voy a dar ni el nombre. Y pregúntenle, ¿por qué no abre una nueva sucursal si le está yendo bien en su negocio? ¿Por qué no apertura sucursales fuera de su propia ciudad? ¿Por qué no crece? Es porque la normativa laboral, ese Código del Trabajo que data de 1938, Lautaro, son 84 años, que no ha sido solución durante la pandemia, tampoco lo fue cuando hubo el fenómeno del Niño a finales del siglo pasado. A finales del siglo pasado ya ese código no brindaba oportunidades de contratación
Pero más de ecuatorianos. ¿Cederían algo con tal de que no se archiven estas reformas? Pero por supuesto, cuando se llega a acuerdos con aquellos que piensan diferente. Sí. Esa es la clave del acuerdo, que además si le cambian las letras de la palabra acuerdo, es el nombre Ecuador. Lleguemos a un acuerdo, por eso estamos conversando con los dirigentes sindicales, con los dirigentes empresariales, con la academia. Hemos hecho más de 100 mesas de trabajo con los jóvenes. ¿Qué nos dice la juventud? La juventud nos dice que ya no buscan estabilidad, lo que buscan es oportunidad. Demos la oportunidad a los jóvenes que estudien y trabajen al mismo tiempo, que no sean los ninis, ni trabajan ni estudian. Seamos sinceros, hagamos lo que han hecho países circundantes al Ecuador a fin de tener una normativa que implique la generación de empleo para más de 5 millones de ecuatorianos. El gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene el compromiso de generar empleo, pero que nadie le ponga cortapisa a esa buena intención. ¿Cuáles son los contenidos específicos de esas normas que se quieren regular? Darle mayor opción a los jóvenes, a ustedes las mujeres, a través de incentivos tributarios a las empresas que contratan mujeres, a los artesanos, eliminando el absurdo hecho de que pueden tener solamente hasta 20 operarios por taller artesanal. Nosotros estamos proponiendo 50 operarios por taller artesanal. Estamos dando ventajas a las madres cuando tienen periodos de lactancia y periodos de maternidad. Estamos generando un ambiente mucho más amigable entre trabajadores y empleadores. Estamos quitando aquel absurdo del 35% de recargo cuando una secretaria, por ejemplo, va a dar a luz a su bebé y resulta que se contrata una persona perentoriamente y hay un recargo del 35%. ¿A quién se le ocurrió semejante barbaridad? Eso tenemos que establecer en una normativa, por eso decía hace pocos minutos, mucho más amigable. ¿Entre quiénes? Entre los que contratan y los contratados. La Cámara de Comercio de Guayaquil tiene una frase muy interesante que reiterativamente la digo. El buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Hagamos ese ambiente amigable y no como ahora un tan rígido código del trabajo. Usted se ha referido a los ninis, 18,5% de jóvenes sin trabajo de 15 a 24 años. Hasta que llegue esta ley, ¿qué hacer para que esta cifra se reduzca? Hemos tenido que implementar muchos acuerdos ministeriales a través de nuestro ejercicio, los acuerdos 220, 221, 222 y 23, para establecer sistemas de contratación por equipo, sistemas de contratación por proyectos. Usted acaba de construirse en su casa, se acabó el contrato con los trabajadores, con los obreros. Usted dice una gran verdad, los jóvenes. 3 de cada 4 jóvenes no tienen empleo. 8 de cada 10 mujeres no tienen empleo. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Y resulta que algunos, en forma anquilosada, mantienen un discurso del siglo pasado o quizás antepasado. ¿Qué hacer con los jóvenes? ¿Qué hacer hasta que lleguen estas reformas? Lo que le acabo de contestar, hemos emitido acuerdos ministeriales y sistemas de contratación algo más flexibles, pero eso no genera seguridad jurídica, porque el día de mañana cualquier otro gobierno puede cambiar aquellos acuerdos ministeriales. ¿Cómo se genera seguridad jurídica? A través de una ley estable, una ley amigable, una ley que pueda tener permanencia importante en el tiempo. Solo así se genera más inversión, más negocios y empresas y mucho más empleo. Sobre los ninis, usted ayer en una entrevista radial decía de que el problema es porque no hay la contratación por horas. Sin embargo, la duda de la gente, y le traslado esta consulta, es cómo hacer que si se aplica esta nueva modalidad no haya la precarización laboral que tanto está comentada y que tan criticada es. Nada es más precario que no tener empleo. Frase del presidente Guillermo Lasso que la reitero yo. Nada es más precario que no tener empleo. Hay que buscar el empleo. Los ninis, un embajador de un país amigo me decía hace pocos días que él ha revisado la normativa laboral de todos los países del mundo. El Ecuador es el único país que en su constitución establece la imposibilidad de contratación por hora. Se les ocurrió en Montecristi poner semejante cosa. Lo que tenemos que hacer es darles a los jóvenes, repito, oportunidad más que la estabilidad. Eso buscan los jóvenes. Y le digo que hemos tenido más de 100 mesas de trabajo con la juventud. ¿Qué hacer? Simplemente generar una ley mucho más amigable. Repito, nada es más precario que no tener empleo, y que los líderes sindicales entiendan esto. Yo me imagino que esos líderes sindicales tienen parientes, amigos, primos, vecinos que están desempleados. Aboguemos por aquellos más de 5 millones de ecuatorianos que están buscando una oportunidad. Repito, no le pidan al presidente Lasso que haga lo mismo que hicieron regímenes anteriores. Estamos tratando de hacer algo nuevo. Termino con esto. El 24 de septiembre del año pasado, el presidente Lasso personalmente entregó a la Asamblea un proyecto de ley en el que se incorporaba temas de orden laboral.
El CAL ni siquiera vio la carpeta, perdóneme, el Consejo de Administración de la Legislatura. Yo estuve 4 años en el CAL. Lo que tenía que hacer el CAL es remitir, direccionar aquel proyecto que presentó el presidente Guillermo Lasso a una mesa especializada, la de desarrollo económico, la de régimen económico, la de los derechos de los trabajadores, y en ella ver la factibilidad o no de un proyecto de ley. Y si no están de acuerdo con el texto, cámbienlo a través de un debate legislativo y preséntenle una oportunidad al país. Pero es que no puede ser que cicateramente la oportunidad que aquella asamblea le dio al país es archivo. Bueno, dejando un poquito de lado lo que sucede en la Asamblea, también quisiéramos saber un poquito cómo funciona esta bolsa de empleo, que tiene también como mecanismo y como sobre todo función principal, precisamente ayudar a las personas que no tenemos, o que no tienen, perdón, la posibilidad de trabajar, y sobre todo los jóvenes. Así es. ¿Cómo es el mecanismo? Si un joven no tiene trabajo, ¿qué debe hacer? Verónica, le agradezco por la pregunta. El Ministerio de Trabajo tiene la denominada plataforma Encuentra Empleo. A través de ella se registran de forma virtual, con mucha facilidad, les ayudamos incluso a establecer su hoja de vida, a estructurar su hoja de vida, para que sea una invitación franca a la empresa privada para que los contrate. Repito lo que le decía Andrea, es el sector privado el que genera empleo. Aquel joven que se incorpora a través de la plataforma Empleo del Ministerio de Trabajo, entrega todos sus datos y le ayudamos a conectarse con las empresas, y por supuesto en su momento se generan incentivos a aquellas empresas que contratan a aquellos jóvenes que usted, Verónica, acaba de hacer referencia. ¿Hay convenio entonces con las empresas privadas y con el Ministerio de Trabajo para realizar este tipo de actividades? Así es, más que un convenio, el Ministerio de Trabajo es el ente rector del trabajo en todo el país, tanto sector público como privado, y dentro de este axioma pues sí tenemos contacto con todas las empresas, hacemos mucho bien a aquellos que no tienen empleo, pero necesitamos, reitero, necesitamos una normativa laboral más amigable. Les acabo de hacer a ustedes una invitación, que entrevisten a un pequeño empresario y pregúntenle si le está yendo bien en su farmacia, ¿por qué no apertura otra farmacia en el sur de Quito, o en Guayaquil, o en Cuenca, o en Manta? Porque la actual normativa no invita a contratar más ecuatorianos en las nóminas de trabajadores. Ministro, en esta normativa que podría llegar a la Asamblea Nacional, ¿también se vería la posibilidad de regular más del teletrabajo? Entiendo que ahora por el rebrote, por ejemplo, de esta nueva ola de COVID-19, hay teletrabajo, sí. ¿Y cómo va también a regularse este tema? El 21 de diciembre del año pasado, el Ministerio a mi cargo emitió un acuerdo ministerial para regular lo que usted dice, Andrea, el teletrabajo. Cada cierto tiempo el COE Nacional, del cual formamos parte nosotros, tenemos reuniones para revisar los niveles de contagio y de acuerdo a ellos decidir los aforos. Hace pocos días, una semana exactamente, se resolvió que todas las instituciones públicas tengan la libertad de establecer su aforo, de tal manera que se tenga lo que usted menciona, teletrabajo y trabajo presencial. Por supuesto, los GATS tienen que hacer en forma autónoma, por ello son autónomos, lo propio, y la empresa privada tiene la invitación por parte del gobierno de cuidar la salud de los trabajadores cuando ha aumentado el contagio y cuidar también la buena atención que merece el público. Perdón, antes de cambiar de tema, ¿se acató completamente la medida del teletrabajo? ¿Se sabe cuántos funcionarios públicos se acogieron a esta modalidad? Más o menos un 23-24% de los funcionarios públicos, pero cada institución con su realidad expresa. Me explico. El registro civil necesita atender más a los ciudadanos por obvias razones. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa, por solo mencionar un ejemplo, no tiene atención pues muy directa al público. Por lo tanto, cada institución pública, de acuerdo a su realidad y al nivel de contagio, decidirá y está decidiendo, y estamos controlando, por supuesto, el nivel de aforo, el nivel de teletrabajo y el nivel de trabajo presencial. Ahora sí, mi última pregunta, ministro, que la tengo preparada. Usted la última vez que vino aquí nos habló de que eran más o menos 5 millones de personas que estaban buscando empleo. Así es. Bueno, ahora ya pasó tiempo, ya pasó el primer semestre del año. ¿Cuál es la cifra actualizada de desempleo en el Ecuador? Hasta el 31 de diciembre del año anterior, el gobierno del presidente Lasso generó 375,000 plazas de trabajo y empleo. En este semestre hemos generado una muy buena cantidad, pero por supuesto nos ayudaría mucho y nos va a ayudar mucho cuando tengamos una legislación, repito, mucho más amigable. Por ahora, la población económicamente activa es 8.200.000 ecuatorianos y los que tienen contratos adecuados están cerca de los 3 millones. Por eso es que hay 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo o por lo menos no tienen un empleo adecuado. Están subempleados, que funciona mucho,
o están en la informalidad. La informalidad significa aquello que vemos todos los días aquí en Quito, en la esquina de las calles 6 de diciembre. 5 millones todavía, entonces. Sí, antes era 5,5 millones. En la esquina aquella que acabo de mencionar, usted ve todos los días obreros de la construcción buscando una chamba o un cachuelo, como dicen los costeños, para ese día o comer o por lo menos no mal comer. Formalicemos el trabajo, así empezaremos inclusive a darle mejores opciones al IES cuando tengamos más aportantes. ¿Cuánto queremos terminar el año? ¿Cuánto sería la cifra que esperamos para diciembre ya sobre desempleo? Pregúntale a la Asamblea cuándo va a aprobar la ley. En ese momento le contestaré yo. Estamos esperando entonces la resolución del legislativo o con estas reformas a las que usted hace mención para poder ver todos estos cambios. Es que la ley la promulga el Ejecutivo luego de que la Asamblea lo ha aprobado. Yo cuando fui legislador y de oposición logré aprobar leyes como la ley contra la corrupción en la minería, la ley a favor de los bomberos. ¿Cómo lo hice, Verónica? ¿Cómo lo hizo Lautaro? A través del debate legislativo. Por eso es que rechazo que se archive una ley sin debate o con un debate que lleva directamente al archivo. Eso no es ser propositivo. Muy bien, muchísimas gracias al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, por haber estado con nosotros esta mañana. Nosotros hacemos una pausa enseguida, amigos televidentes, y ya regresamos con el mundo deportivo. Enseguida volvemos.